Ya, a ver, el cambio, ¿cuáles son las pensiones de algunos sectores, incluso de las Fuerzas Armadas? Vale decir que el financiamiento termine siendo un espacio de disputa, un tema de disputa cada vez que se vea el presupuesto. Eso es, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo garantizar un piso básico que no sea parte del debate político del presupuesto cada año y que por lo tanto que no sea una moneda de cambio? En el fondo eso. Exacto. El proyecto establece pisos mínimos respecto de cuál debería ser lo que se entregue cada año a las Fuerzas Armadas, y también establece estos conceptos de plurianualidad. A propósito de las compras de armas, el ministro Espina ayer explicaba que no todos los años se salen a comprar armamento, por lo tanto le parece correcta esta mirada plurianual, y explicaba algo que dice en relación con lo que planteaba la senadora Proboste respecto de que el ministro dijo a las Fuerzas Armadas se le ha entregado un tercio de lo que corresponde a la Ley Reserva del Cobre durante los últimos años. Claro, el ministro y la senadora decían, no, pues a Codelco se le sacó efectivamente el total del 10% de las ventas para financiar la Ley Reserva del Cobre. Entonces el ministro explicaba que existe una cuenta 4 en el marco de la ley actual y lo que se va a mantener también en este proyecto, y es que en definitiva esa cuenta 4 recibe el total de ventas, el total del 10% de las ventas de Codelco, pero no todo evidentemente se traspasa a las Fuerzas Armadas, sino que se mantiene ahí en una cuenta que es de administración del Banco Central. Así que de esa manera el ministro Espina explicaba esta situación. Y lo otro que hay que despejar es que no se termina con la Ley Reservada del Cobre desde el punto de vista de su existencia, porque en definitiva Codelco va a tener que seguir entregando ese 10% que hoy día entrega a las Fuerzas Armadas en el papel, ¿no? Le entrega a las Fuerzas Armadas el 10%, porque ese 10% que entrega Codelco ahora no se lo va a entregar a las Fuerzas Armadas, sino que se lo va a entregar al Estado. Va a ir directamente al erario fiscal, por lo tanto se mantiene ese criterio del 10% de las ventas de Codelco para el erario fiscal. Claro, lo que pasa es que lo que no puede quedar fuera de la discusión es que este asunto de la plurianualidad del financiamiento de las Fuerzas Armadas se discute desde que yo me acuerdo y todavía está ahí sin resolución. Pero en este caso en particular se agudiza por los casos que revisábamos más temprano, que mencionábamos: corrupción, claro, robo en Carabineros, en el Ejército. Por lo tanto, eso agudiza la discusión, pues ya sí que sea más urgente. A ver, aquí hay varios planos. Uno, todo indica que efectivamente tiene que haber financiamiento para las Fuerzas Armadas, sí. Dos, aquí nunca ha habido un debate, en Chile, nunca ha habido un debate respecto a qué porcentaje del presupuesto se va a destinar a las Fuerzas Armadas, en comparación con las otras áreas que el Estado tiene que financiar. Esto siempre se obvió por el 10%, así de simple. Y por lo tanto queremos gastar más en Fuerzas Armadas que, no sé, que en capacitación. Bueno, hay muchos ítems y aquí, claro, tampoco hay que ser demagogo de decir cero a las Fuerzas Armadas para que todo ese ítem se vaya a otro lado, pero aquí hay una responsabilidad de las propias Fuerzas Armadas, porque no fueron diligentes en sus gastos, porque permitieron corrupción interna, porque no fueron austeros, además, no fueron austeros. Y por lo tanto, esa exhibición de gasto, de ostentación del gasto, ¿qué es lo que indica? Que sobraba la plata, que no necesitaban tanto, porque si en vez de gastarlo en material, lo gastaban en uniformes de gala. El cambio de mando de la Fuerza Aérea. Uniformes de gala. En los no sé cuántos aviones que entonces llegaron ese día. Y lo otro, la corrupción. En más de una ocasión hemos hablado acá de que hay compras por parte de la Fuerza Armada, todas las ramas de las Fuerzas Armadas cuestionadas por pago de coima, por intermediarios, por triangulaciones. Casos que también han quedado en la opacidad porque han terminado en casi nada. Algunos bien terribles, ¿no es cierto? La exportación ilegal de armas a Croacia, con personas fallecidas de por medio, mejor dicho, asesinadas de por medio. Entonces, después de ese historial, todo indica que hay que efectivamente poner más control, y ese control ha pasado también por restringir el financiamiento, que pase por filtro, porque la autorregulación no funciona.